¿Y si un gesto mudo en la ONU valiera más que 100 discursos y cambiara para siempre el rumbo de África? Imagina por un momento la escena. Es septiembre del año 2025. En la gran sala repleta de banderas de Naciones Unidas, los focos iluminan el rostro del representante de Burkina Faso. Todos esperan ansiosos su alocución. Los traductores se preparan y las cámaras transmiten en directo a millones. Sin embargo, en lugar de pronunciar las palabras que el mundo anticipaba, el diplomático toma el discurso cuidadosamente preparado, lo dobla con una calma casi solemne y guarda silencio absoluto. No ofrece justificaciones, ni mira alrededor buscando aprobación. Solo un gesto, pero un gesto que resonará mucho más allá de esas paredes. En apenas unas horas, la noticia recorre el continente africano como un reguero de pólvora. El video se reproduce una y otra vez en teléfonos y pantallas de todos los países, desde Sudáfrica hasta Egipto. En las redes sociales surge una etiqueta: dobla tu papel, y pronto se convierte en tendencia global. La imagen del papel doblado se transforma en emblema de dignidad, de soberanía, de una África que, al fin, rechaza los guiones escritos en despachos lejanos y decide contar su propia historia. Para muchos, este acto es comparable a otros gestos simbólicos que cambiaron el rumbo de la historia. Así como Rosa Parks desafió el racismo con un simple «no» en un autobús de Montgomery, o como Tommy Smith y John Carlos alzaron sus puños en los Juegos Olímpicos de 1968, el silencio de Burkina Faso en la ONU se convierte en símbolo de resistencia. Pero, ¿cómo se llega a ese punto? ¿Qué fuerzas subterráneas empujan a un país pequeño a desafiar a los gigantes del mundo? En el corazón del Sahel, la vida ha estado marcada durante siglos por la tutela foránea. Desde la Conferencia de Berlín de 1884, cuando las potencias europeas trazaron las fronteras africanas sin consultar a sus habitantes, hasta los acuerdos económicos del siglo XXI, que condicionan el desarrollo a cambio de préstamos y ayudas, África ha sido una espectadora en los grandes escenarios. Sin embargo, en los últimos años, el cansancio se ha transformado en acción. La semilla de este cambio se siembra en el año 2023, cuando Burkina Faso, Mali y Níger deciden formar la Alianza de Estados del Sahel, la AES. Inicialmente, este pacto responde a una necesidad urgente: coordinar la seguridad ante la amenaza de grupos armados yihadistas y el vacío que dejan las fuerzas extranjeras tras su retirada. Pero, poco a poco, la alianza evoluciona y abraza objetivos políticos y económicos. Es la primera vez desde la independencia de estos países, en la década de 1960, que se atreven a rechazar bases militares extranjeras y a asumir la responsabilidad total de su seguridad. Para entender la magnitud de este cambio, basta recordar que durante décadas, la seguridad en la región dependió de operaciones como Barkhane, liderada por Francia, o de misiones de la ONU como MINUSMA. Estas intervenciones, aunque justificadas en nombre de la paz, a menudo generaban dependencia y resentimiento. Los gobiernos locales se veían obligados a aceptar condiciones a cambio de protección, mientras las poblaciones sentían que sus problemas reales quedaban relegados. La creación de la AES supone un giro de 180 grados. Los Estados miembros financian y dirigen su propia fuerza conjunta, compuesta por decenas de miles de soldados. Para lograrlo, sacrifican parte de la ayuda internacional y aceptan el riesgo de sanciones. Pero, a cambio, recuperan el control sobre sus decisiones y recursos. Es una apuesta audaz, comparable al Non-Aligned Movement de los años 60, cuando países recién independizados se negaron a alinearse con los bloques de la Guerra Fría y buscaron su propio camino. La respuesta de Occidente no tarda en llegar. La Unión Europea y Estados Unidos suspenden parte de sus ayudas y lanzan advertencias sobre la inestabilidad que, según ellos, podría traer la retirada de su apoyo. Los medios internacionales publican análisis alarmistas sobre el aislamiento del Sahel y la amenaza de nuevos actores, como Rusia y China, que empiezan a firmar acuerdos bilaterales con los gobiernos africanos. Sin embargo, en las calles de Ouagadougou,
Bamako y Niamey, la atmósfera es diferente. Jóvenes con pancartas, músicos callejeros y líderes comunitarios celebran la nueva alianza como el inicio de una segunda independencia. Nadie decide por nosotros, se lee en murales y camisetas. Un taxista en Bamako resume el sentimiento general. Prefiero la incertidumbre de la libertad al consuelo de la dependencia. A nivel práctico, la AES comienza a tomar medidas concretas. Se revisan los contratos mineros, se auditan las concesiones de uranio y oro, y se crean fondos soberanos para invertir en infraestructura local. En Burkina Faso, por ejemplo, el gobierno construye plantas de procesamiento de algodón, mineral de oro y manganeso, con el objetivo de exportar productos con valor agregado en lugar de materias primas. Esta estrategia recuerda a la adoptada por países como Corea del Sur o Malasia en las décadas de 1970 y 1980, cuando apostaron por la industrialización local para dejar de ser meros exportadores de recursos naturales. Pero el camino está lleno de obstáculos. El aislamiento económico implica escasez de divisas, presión inflacionaria y dificultades para importar bienes esenciales. Los precios de los alimentos y el combustible suben en el corto plazo, y las clases medias urbanas sienten el golpe. El gobierno responde con campañas de ahorro, fomento de la producción local y acuerdos de trueque con países vecinos. Por ejemplo, Burkina Faso intercambia grano y algodón por combustibles con Argelia y por maquinaria agrícola con Sudáfrica, un modelo que remite a los sistemas de trueque utilizados por los países socialistas durante la Guerra Fría. A pesar de las dificultades, la narrativa oficial insiste en la dignidad. Los discursos de Ibrahim Traoré y Jean-Emmanuel Ouedraogo, las dos figuras clave del gobierno, giran en torno a tres ejes: soberanía, cooperación selectiva y orgullo nacional. No rechazamos el diálogo, pero no aceptamos imposiciones, repite Traoré ante la prensa internacional. La frase se convierte en lema y aparece en las portadas de diarios y en grafitis. Mientras tanto, la pedagogía de la dignidad se vuelve parte de la cultura popular. En las escuelas, los profesores enseñan la historia reciente del Sahel, celebrando la resistencia a la injerencia externa. En las universidades, los estudiantes debaten sobre las alternativas al modelo neoliberal y exploran ejemplos de desarrollo endógeno. En las radios comunitarias se multiplican los programas dedicados a la nueva doctrina del Sahel, y en las redes sociales surgen memes, canciones y cortometrajes inspirados en el gesto del papel doblado. El mito crece cuando, en agosto de 2025, el gobierno de Burkina Faso expulsa a la presidenta electa de Estados Unidos, acusándola de injerencia en asuntos internos. Es un acto sin precedentes en la diplomacia africana y provoca una ola de reacciones. Las cancillerías occidentales protestan, los organismos multilaterales expresan preocupación, pero en las calles de Ouagadougou, la población celebra la decisión como una reafirmación de soberanía. Este episodio recuerda a otros momentos de desafío en la historia de la diplomacia mundial. Por ejemplo, cuando Nikita Khrushchev, líder soviético, golpeó su zapato en la mesa de la ONU en 1960, o cuando Hugo Chávez levantó el libro de Noam Chomsky en la Asamblea General. Sin embargo, el gesto de Burkina Faso es aún más radical. No hay palabras, no hay ruido, solo silencio y un papel doblado. Es la negación total del guión impuesto. La imagen se viraliza bajo la etiqueta «África no pide perdón». Pronto, el papel doblado aparece en murales, camisetas y portadas de revistas africanas. Se convierte en bandera de un continente dispuesto a recordar al mundo que la dignidad no es negociable. Incluso en otros países africanos, como Ghana, Kenia o Sudáfrica, surgen movimientos que reclaman el derecho a escribir sus propios discursos en foros internacionales. Sin embargo, el precio de la rebelión es alto. El Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea imponen nuevas condiciones para acceder a fondos y ayudas, auditorías estrictas, reformas legales y garantías de estabilidad política. Burkina Faso responde con reformas fiscales, creación de bancos nacionales y alianzas con países como Argelia, China y Turquía,
que ofrecen inversiones sin las mismas exigencias políticas. Se establecen rutas comerciales alternativas, se crean ferias de productos africanos y se fomenta el comercio intrarregional, siguiendo el ejemplo del Mercosur en Sudamérica o la ASEAN en Asia. En el ámbito interno, el gobierno impulsa políticas de autosuficiencia alimentaria. Se fortalecen las cooperativas agrícolas, se distribuyen semillas mejoradas y se construyen pequeños embalses para riego. Por ejemplo, en la región de Bobo-Dioulasso, los campesinos logran cosechar arroz suficiente para abastecer los mercados locales, reduciendo la dependencia de las importaciones. En las ciudades, se promueven huertos urbanos y se crean mercados de productores, donde los alimentos frescos llegan directamente del campo al consumidor. La electricidad, antes privilegio de unos pocos, se multiplica gracias a microrredes solares y acuerdos con empresas africanas de energía. En pueblos remotos, niños y niñas pueden estudiar por la noche, y pequeños comercios abren hasta tarde, dinamizando la economía local. El acceso a Internet se expande, permitiendo que emprendedores rurales vendan sus productos en plataformas digitales y accedan a información sobre precios y mercados. En el terreno diplomático, la AES actúa de forma coordinada. Sus representantes en la Unión Africana y en la ONU presentan propuestas conjuntas sobre reforma del sistema multilateral, defensa de los recursos naturales y promoción de la cooperación Sur-Sur. En Níger, se revisan los contratos de extracción de uranio con multinacionales europeas. En Mali, se auditan las concesiones de oro y se renegocian los términos de exportación. En Tanzania y Zambia, la población discute en plazas y radios comunitarias sobre el control de minas y tierras agrícolas por parte de grandes corporaciones extranjeras. La experiencia del Sahel inspira a otros países africanos a explorar caminos similares. En Etiopía, el gobierno estudia la posibilidad de renegociar los contratos de la Gran Presa del Renacimiento con Egipto y Sudán, buscando términos más equitativos. En Kenia, se debate la creación de fondos soberanos para financiar infraestructuras sin recurrir a préstamos externos. En Senegal, movimientos ciudadanos exigen la revisión de los acuerdos pesqueros con la Unión Europea para proteger los recursos marinos locales. El mito del papel doblado se convierte en punto de referencia para una nueva generación de líderes africanos. En universidades de Dakar, Abiyán y Johannesburgo, se organizan seminarios sobre soberanía y autodeterminación en el siglo XXI. Estudiantes de ciencias políticas y economía debaten sobre los límites y posibilidades de la independencia en un mundo globalizado. Algunos profesores alertan sobre los riesgos del aislamiento y la autarquía, mientras otros celebran la audacia de desafiar el status quo internacional. La pregunta clave sigue sin respuesta definitiva. ¿Puede un país desafiar el guión global y no pagar un precio demasiado alto? ¿Es posible construir una economía y una diplomacia soberanas sin renunciar a la cooperación internacional? ¿O estamos ante el inicio de una historia donde África, al fin, decide cómo se cuenta a sí misma? Para muchos, la experiencia del Sahel ofrece lecciones prácticas. La primera es que la dignidad puede ser un motor poderoso de transformación. Cuando una sociedad se siente dueña de su destino, es capaz de soportar sacrificios a corto plazo, a cambio de beneficios duraderos. La segunda lección es que la autosuficiencia no significa aislamiento. Al contrario, las alianzas regionales y la cooperación entre países africanos pueden fortalecer la posición del continente en el escenario global. Por ejemplo, la creación de una moneda común del Sahel, respaldada por reservas de oro y minerales, permite a los países miembros reducir su dependencia del franco CFA, moneda ligada al tesoro francés desde la época colonial. Este paso recuerda la fundación del euro en Europa, que buscaba fortalecer la autonomía de la región frente a las oscilaciones del dólar y el yen. Otra lección práctica es la importancia de invertir en educación y tecnología. En Burkina Faso, el gobierno financia programas de formación técnica para jóvenes, con el objetivo de crear una generación de ingenieros, médicos y empresarios capaces de liderar el desarrollo local. Se crean incubadoras de empresas, se promueve la investigación científica
y se fomenta la transferencia de tecnología con países asiáticos. La transformación también se refleja en la cultura. Escritores, cineastas y artistas africanos producen obras inspiradas en el mito del papel doblado. Películas como El silencio del Sahel y libros como Reescribiendo África se convierten en bestsellers y ganan premios internacionales. La narrativa cambia. África ya no es solo víctima o receptor de ayuda, sino protagonista de su propio destino. Sin embargo, el proceso no está exento de tensiones internas. En algunos sectores de la sociedad, especialmente las élites urbanas y los funcionarios acostumbrados a los viajes y conferencias internacionales, surge resistencia al nuevo rumbo. Temen perder privilegios, acceso a divisas y reconocimiento global. El gobierno responde con campañas de sensibilización y espacios de diálogo, invitando a todos los sectores a participar en la construcción del nuevo modelo. En la práctica, la transición hacia la autosuficiencia exige paciencia y creatividad. Se desarrollan sistemas de microcrédito para apoyar a pequeños agricultores y artesanos. Se promueven cooperativas de mujeres que producen tejidos, jabones y alimentos procesados para el mercado local. Las ferias de innovación reúnen a inventores que presentan soluciones ingeniosas a problemas cotidianos, como cocinas solares, sistemas de purificación de agua o aplicaciones móviles para la gestión de cultivos. A nivel internacional, la AES busca diversificar sus alianzas. Además de los acuerdos con China y Turquía, se exploran relaciones con países de América Latina, como Brasil y México, que comparten experiencias de desarrollo en contextos de dependencia externa. Se organizan cumbres de cooperación sur-sur, donde se comparten buenas prácticas y se identifican oportunidades de colaboración en áreas como salud, educación y energía renovable. El modelo del Sahel, aunque incipiente, despierta interés en foros globales. En la cumbre del G20 en el año 2026, representantes de la AES presentan propuestas para la reforma del sistema financiero internacional. Exigen mayor representación africana en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y proponen la creación de un fondo global para el desarrollo de infraestructuras en el continente. Estas iniciativas suman el apoyo de países emergentes como India, Indonesia y Sudáfrica, que ven en el Sahel un ejemplo de resistencia y creatividad política. Las historias individuales ilustran el impacto de estas transformaciones. En la aldea de Koudougou, una cooperativa de mujeres logra triplicar la producción de manteca de karité gracias a la capacitación y el acceso a microcréditos. En Bamako, un grupo de jóvenes ingenieros desarrolla una aplicación para optimizar el riego en zonas semiáridas, aumentando la productividad agrícola. En Niamey, un médico rural utiliza paneles solares para mantener funcionando una clínica en medio de frecuentes cortes de energía. A nivel social, la sensación de orgullo se traduce en mayor participación ciudadana. Las elecciones locales registran cifras récord de votantes, y los debates públicos sobre el uso de los recursos naturales movilizan a comunidades enteras. Organizaciones de la sociedad civil monitorean la transparencia en la gestión de los fondos soberanos y exigen rendición de cuentas a los gobernantes. Pero el desafío es enorme. Los enemigos del nuevo modelo no solo están fuera, sino también dentro. Redes de corrupción, burocracia ineficiente y resistencias culturales amenazan con sabotear los avances. El gobierno responde con reformas anticorrupción, digitalización de los servicios públicos y campañas de educación cívica. Se crea una agencia independiente para fiscalizar el uso de los recursos y se promueve la participación de la diáspora africana en el desarrollo local, canalizando remesas y conocimientos. La experiencia del Sahel muestra que la autodeterminación no es un fin, sino un proceso. Cada pequeña victoria, cada política pública exitosa, consolida la confianza en el modelo. Pero basta un paso en falso, un escándalo de corrupción o una crisis alimentaria para que resurjan las dudas y el escepticismo. Por eso, la pedagogía de la dignidad debe ir acompañada de resultados tangibles. Los ciudadanos exigen mejoras concretas en educación, salud, transporte y seguridad.
El mito del papel doblado solo se sostendrá si se traduce en bienestar para las mayorías. En este sentido, la experiencia de países como Botsuana o Ruanda, que han logrado combinar orgullo nacional con crecimiento económico y reducción de la pobreza, sirve como inspiración y advertencia. En última instancia, el caso del Sahel es mucho más que una anécdota local. Es una advertencia y un mapa para toda África, y para cualquier región atrapada en relaciones de dependencia. La primera lección es que el orgullo puede ser un recurso renovable y transformador. Canalizado en políticas valientes y reformas profundas, puede movilizar a sociedades enteras y precipitar cambios históricos. El gesto de doblar un papel, lejos de ser un simple acto simbólico, recuerda a todos que la dignidad no se negocia. Así nace una mentalidad inédita: dejar de soñar con irse y empezar a imaginar la permanencia. Dejar de mendigar validación extranjera y apostar, de una vez por todas, a la potencia de construir desde adentro. La soberanía, tantas veces invocada en discursos, no se decreta. Se cultiva día a día. Se revela en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, en alianzas estratégicas que suman sin crear nuevas cadenas, en el coraje de confiar en el propio pulso para innovar. En el Sahel, ese pequeño símbolo, el papel doblado, encendió vocaciones dormidas, reescribió relatos y empujó a toda una generación a desafiar lo imposible. Pero la transformación real exige instituciones sólidas. Por eso, la AES avanza hacia la institucionalización, creación de bancos africanos propios, integración sectorial y un horizonte concreto para los próximos años. El objetivo es claro: reducir la dependencia del crédito extranjero, recuperar el control sobre los recursos y diseñar políticas de desarrollo autónomo. Estas lecciones, si se toman en serio, pueden ahorrar generaciones enteras de sumisión financiera, dependencia política y éxodo de talentos. Ignorarlas es perpetuar el ciclo de promesas rotas y oportunidades perdidas. El destino de millones está en juego. Lo que hoy es símbolo, mañana puede ser sistema. La pregunta esencial, entonces, es: ¿logrará el resto de África, y quizá otras regiones del mundo, doblar su propio papel y escribir su historia sin pedir permiso? Las respuestas no se dictan desde fuera. Se forjan con cada gesto de autonomía, con cada decisión valiente y cada política pública efectiva. El próximo capítulo se escribirá en las aulas, los campos, los parlamentos y los mercados de todo el continente. Si el Sahel logró doblar el papel, ¿qué detiene al resto de África para tomar la pluma? Hoy, lo sucedido en Burkina Faso y el Sahel en el año 2025 ya no es solo una anécdota diplomática. Es el inicio de una doctrina africana inédita. Soberanía real. Dignidad tangible. La autodeterminación dejó de ser un lema vacío y se convierte en actos concretos, como rechazar discursos impuestos y doblar un papel que nunca representó la verdadera voz. Ese simple gesto significa mucho más que un desacuerdo protocolar. Doblar el papel es doblar siglos de narrativas foráneas, de tutelas disfrazadas de ayuda, de paternalismo que convirtió a todo un continente en actor secundario de su propia historia. ¿Cuál es el costo de callar? Es aceptar guiones escritos desde lejos, ceder recursos, imaginación y tiempo a intereses ajenos. Pero atreverse a hablar, aunque sea con el silencio de un papel doblado, abre el futuro a posibilidades impensadas. Porque la soberanía, cuando se ejerce, sacude la economía, transforma la imagen internacional y, sobre todo, despierta la conciencia colectiva. El Sahel demostró que la independencia auténtica no necesita armas ni discursos rimbombantes. Solo basta negarse a ser eco y empezar a escribir las propias líneas. Ahora, cada africano y africana tiene la oportunidad de tomar la pluma y reescribir la historia, desde los mercados de Ouagadougou hasta los foros globales. No es solo un acto de resistencia contra potencias extranjeras. Es recuperar el propio tiempo y la imaginación, atreverse a soñar un porvenir donde África es autora, no espectadora. Doblar el papel fue el primer paso.
Escribir la próxima página es una tarea colectiva. El mundo observa, y algunos todavía esperan que África vuelva a recitar el guión que otros escribieron. Pero el eco del Sahel ya suena diferente. La pregunta ahora es quién se atreve a escuchar esa voz renovada y quién se suma a la construcción de una narrativa propia. El viaje del papel doblado no termina, apenas comienza. Y mientras África escribe sus nuevas páginas, el resto del mundo aprende que a veces, el silencio más contundente puede cambiar el curso de la historia.